Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. El día de hoy el podcast número 10, titulado Todos pecaron. Pablo dice que todos pecaron. Esto lo dice en Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Es tan así que toda la raza humana está eh, bajo el pecado, que no hay ningún ser humano que se salve de cometer pecado. Vamos a responder esta duda hoy día en este podcast. Bueno, como dije, Pablo dice esta frase, ¿cierto? En Romanos 3:23 y 5:12. Pero Pablo no está hablando individualmente. Hay que entenderlo de esta manera. Pablo está hablando siempre entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos se consideran una raza especial, una raza escogida por Dios, un linaje escogido por Dios y santo. Pero en comparación con los gentiles, Pablo le dice que ellos también estaban bajo el pecado, o habían pecado, igual que los gentiles. Entonces, por un lado los judíos decían que los gentiles eran pecadores, pero Pablo les dice, ustedes también son pecadores. Y en ese contexto está dicha esta frase, todos pecaron. Ah, en las palabras textuales de Jesús, a diferencia de lo que dice el apóstol Pablo en estas citas, Jesús se refiere a Natanael. Cuando Jesús empieza su ministerio, se encuentra con Natanael y dice de él, es un hombre totalmente íntegro, en quien no hay engaño. Eso está en Juan 1:47. Entonces ya vemos una contradicción, una contraparte a lo que dice el apóstol Pablo. Ya Jesús está diciendo que él se está encontrando con una persona totalmente íntegra, en quien no hay engaño. También lo vemos con el centurión que fue a rogarle por su criado, y Jesús se asombró por este hombre, que en Israel, en todo el pueblo de Israel, no había una persona con tanta fe como él. Entonces vemos que esta posición calvinista, que Dios da la fe a los elegidos solamente, es falsa, porque tenemos a un centurión romano que no era del pueblo elegido, que tenía más fe que todo un pueblo que había sido elegido. ¿Ya? Y entonces vemos también el pasaje donde Jesús les dice a sus discípulos que eran hombres de poca fe cuando ellos tenían miedo de la tormenta en la barca. Le dice, hombres de poca fe, y eran sus discípulos escogidos. Entonces, ¿cómo es que Dios les da a sus escogidos poca fe, y a los que no son del pueblo escogido les da más fe que todo el pueblo junto? Es una interrogante bastante válida, y echa por tierra la doctrina calvinista, que enseña que Dios da la fe solamente a sus elegidos. Bueno, continuemos. Juan 9:2 también dice acerca del ciego que había nacido ciego. Los discípulos le preguntan, Jesús, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él haya nacido ciego? Porque en la cultura judía siempre se asoció la enfermedad al pecado de los padres. Entonces Jesús le responde y le dice, no, ni él pecó ni sus padres. Claramente lo está diciendo Jesús de esta manera, o sea, no hay lugar a dudas. Jesús está afirmando que él no había pecado, el ciego, ni sus padres habían pecado, o sea, él y su familia tampoco habían pecado. Entonces hay una contradicción entre lo que dice Pablo y lo que dice Jesús. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Pablo o Jesús? Bueno, no hay contradicción, por supuesto que no. Simplemente son figuras literarias distintas y deben ser interpretadas en su propio contexto y género literario. Saber identificar una generalización y una sinécdoque es crucial para una teología sana. ¿Qué es una sinécdoque? Por ejemplo, cuando Pablo dice que nadie puede buscar a Dios, o que nadie busca a Dios, es una sinécdoque, una figura literaria, y esta figura literaria toma el todo por una parte, o una parte por el todo. Por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, un agricultor dice, tengo 500 cabezas de ganado,
no es que tenga solamente las cabezas cortadas de las vaquitas, ¿cierto? Y no tenga el resto del cuerpo. Se entiende que al decir tengo 500 cabezas de ganado es porque tiene 500 animales completos. Y esa es una sinécdoque y tenemos que saber interpretar cuando el apóstol Pablo está hablando con esta figura literaria. Una generalización, que es lo que está pasando en Romanos 3:23 y 5:12, es cuando todas las propiedades de B están presentes en A, pero hay propiedades de A que no se encuentran en B. Se dice que A es una generalización de B. Por ejemplo, una flor, un jazmín, es una planta, y se puede decir que todos los jazmines son plantas, pero también podemos decir que no todas las plantas son jazmines. Entonces es una generalización. O también un ave es un animal, y podemos decir que todas las aves son animales, pero no todos los animales son aves. Entonces esa es una generalización, y es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo al decir que todos pecaron, porque no es individualmente que él está hablando, sino que está, como dije anteriormente, comparando o contraponiendo el estatus de santidad que creían tener los judíos versus el estatus de pecado que se decía que podían tener los gentiles, y Pablo le está diciendo que no es así, que ellos también habían pecado. Entonces, teniendo en cuenta eso, en cuenta que lo que habla Pablo aquí es una generalización y no una individualización, vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová. Números 32:12. Aquí la palabra de Dios está individualizando, a diferencia de lo que dice Pablo, que está generalizando entre judíos y gentiles. Aquí ya la palabra es más precisa y es más individualista. Los nombran Caleb y Josué. Fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, tenemos que la Biblia asegura que hay personas que no pecan. Por ejemplo, el corazón de Asa fue perfecto toda su vida. Primera de Reyes 15:14, Segunda de Crónicas 15:17. Entonces, al decir Pablo una vez más que todos pecaron, es una generalización. No es que individualmente estemos obligados a pecar o que nadie se salve de pecar, sino que todos pecan individualmente. No, es una generalización. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, y la Biblia dice que hay personas que no murieron. Entonces, si la paga del pecado es la muerte y todos pecaron, entonces ¿por qué Enoc no murió? ¿Por qué Elías no murió? En un debate una vez alguien me dijo, a este argumento me dijo, es que dice la Biblia, el pastor Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que todos nosotros, queriendo dar a entender que Elías también era pecador, pero la Biblia no dice eso. Dice que estaba sujeto a pasiones igual que nosotros, pero no dice que él cediera ante esas pasiones. Y si él se fue al cielo sin morir, es porque no pecó, ya que la paga del pecado es la muerte. Es muy interesante. Entonces vemos que en estos dos casos están individualizados personas que no han pecado, así como nombré también a Josué y Caleb, y a Asa también hemos nombrado a Elías y a Enoc. Además, el mismo Pablo dice que hay gentiles que no tienen ley, ¿cierto? Porque los gentiles no conocían la ley. Hay gentiles que no tienen la ley y cumplen por naturaleza lo que es la ley, o lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran con su conducta que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo prueba su conciencia. Romanos 2:14-15. Por lo tanto, interpretar Romanos 3:23 y 5:12 o Eclesiastés 7:20, etc., de forma literal, es un grave error que cometen los calvinistas, que enseñan estas cosas como dando a entender que ningún ser humano
se salva de pecar. Por otro lado, tenemos otro texto donde Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Y esto hay que ponerlo en contexto para poder entender lo que Juan realmente quiere decir. En Primera de Juan, el gnosticismo había entrado fuertemente a las congregaciones cristianas. La filosofía gnóstica es dualista. Lo espiritual y lo material se contraponen como enemigos. Para el gnosticismo, lo espiritual es totalmente puro y lo material es totalmente corrupto. De esta idea nace la doctrina de la depravación total de Agustín de Hipona, quien fue gnóstico durante 10 años. Los cristianos secesionistas, que habían cesado la doctrina cristiana y la mezclaron con el gnosticismo, en los tiempos de Juan comenzaron a enseñar que el docetismo, ¿cierto? Usted conoce el docetismo, que enseña que Cristo era humano solo en apariencia. Por eso Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:2. Porque según el dualismo gnóstico, al ser Cristo un ser espiritual totalmente puro, no podía tomar forma material totalmente corrupta. Los secesionistas, al mezclar el cristianismo con la filosofía gnóstica, creían que habían alcanzado un estado de impecabilidad. No podían pecar, eso significa la palabra. Porque al ser dualistas, su naturaleza material no se mezclaba con su naturaleza espiritual. Por lo tanto, nada de lo que hicieran con su cuerpo material iba a afectar su estado espiritual de impecabilidad. Esta idea también fue heredada por los gnósticos actuales, que son los calvinistas, con su doctrina de la perseverancia de los santos, donde hagan lo que hagan, no pueden perder la salvación. Nada puede a los calvinistas hacerle perder su salvación, porque heredaron esta doctrina de Agustín de Hipona, que a la vez la heredó de los gnósticos. Y por lo tanto, para ellos la salvación no se puede perder. A estos secesionistas Juan les dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 6 al 8. Juan comienza diciendo que debe haber una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque estos secesionistas, al pensar que nada de lo que hicieran en el cuerpo material iba a afectar su cuerpo espiritual, se entregaban a conductas inmorales sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento a la frase. Y la frase, la verdad no está en nosotros, es una clara alusión de Juan a la mentira de esta falsa doctrina. Vemos que ya en los tiempos de Juan se estaban enseñando estas doctrinas, que hiciéramos lo que hiciéramos no podíamos perder la salvación. Entonces a eso se refiere Juan cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque está aludiendo a que habían personas que eran los secesionistas, que ellos decían que no podían pecar, sin embargo sus cuerpos materiales sí estaban entregados al pecado, estaban entregados a la inmoralidad. Pero como ellos creían en este dualismo, que el cuerpo separado del espíritu, que nada de lo que ellos hicieran en su cuerpo material iba a afectar su vida espiritual o su salvación, ellos se entregaban libremente a los placeres y a la inmoralidad, pensando que eso no iba a afectar su vida espiritual ni su salvación. Entonces, en este contexto es el que Juan les exhorta y les dice que si ustedes dicen que no pecan, se están engañando y la verdad no está en ustedes. Este es el contexto en el que está hablando el apóstol Juan este texto. Entonces, todos pecaron es una generalización. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de muchos casos, que como los que nombré hay muchos más,
Por ejemplo, José en Egipto, Daniel en Babilonia, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y así muchos otros casos, como Enoc, como Set, donde la Biblia no dice que hayan pecado. Así que, hermanos, yo les dejo esta enseñanza y espero que nos quede claro que lo que es una generalización y lo que es una individualización, porque la Biblia dice que en lo general todos pecaron, pero en lo individual también afirma que hay personas que no pecaron. Así que tengamos cuidado con estas falsas doctrinas gnósticas que fueron heredadas por la teología reformada calvinista que se está enseñando mucho en las iglesias hoy en día. Dios les bendiga mucho.